Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Mind Tools for Success o herramientas mentales para el éxito. Antes de empezar con este capítulo sobre la historia de la educación en la antigua Grecia, quisiera deciros que me siento muy agradecido por la confianza de todas y todos los suscriptores del canal, estas 62 personas a fecha de hoy. Ante todo, pero, debo contaros algo relacionado con las imágenes y los vídeos que utilizo para ilustrar estos capítulos sobre la historia de la educación en la antigua Grecia. No hay. Por eso quizás encontréis que estas imágenes y vídeos son algo repetitivos, pero es que apenas existen. Y las que existen, las que hay, son de pago, están en repositorios de pago. Y por cierto, no son nada baratas, de verdad, creedme. Es extremadamente difícil poder encontrar imágenes ya de por sí relativas al periodo arcaico griego, pues imaginaos sobre el periodo espartano, cultura de la cual no queda prácticamente nada, porque ellos mismos no generaban cultura. Y bueno, en este sentido, pues ante la imposibilidad de encontrar nuevos recursos, me veo obligado a utilizar capturas de documentales y algunos films más o menos conocidos para intentar que los vídeos, aparte de la narración, que es donde hay la sustancia, sean más atractivos. Y bueno, bien, era una aclaración que me apetecía mucho haceros. Sobre el tema de las fuentes, como sabéis, en este capítulo trataremos básicamente a Plutarco como fuente, si se puede considerar primaria, porque como sabéis es una fuente muy posterior a los hechos que relata. Sí que es verdad que se supone que él partía de unas fuentes hoy día absolutamente perdidas, pero básicamente esta es la fuente principal. Y a modo de soporte utilizo otras fuentes como por ejemplo Paul Cartledge, Emilio Redondo, como os digo, Aristóteles, César Fornis, que bajo mi punto de vista es quizás el mejor estudiador del periodo espartano, como mínimo español y probablemente europeo. Y bueno, en fin, estas son básicamente las fuentes, las encontraréis en pantalla. Y bueno, si os interesa profundizar más sobre el tema espartano, yo os recomiendo fundamentalmente César Fornis, pero cualquier libro que aparece en esta bibliografía, en este listado de fuentes, os puede servir para profundizar sobre el estudio de la educación en la antigua Esparta, aparte de otros aspectos relativos a esta cultura. El texto en el que Plutarco habla de la vida de Licurgo es el libro Vidas Paralelas, Licurgo Numa. Este texto fue escrito unos 350 años después de la República de los Lacedemonios de Jenofonte y hace referencia explícita a la agoge espartana en el capítulo 16 del citado libro, en el apartado de la vida de Licurgo. Hay que decir aquí que Plutarco nació en Beocia, pero vivió muchos años en Atenas y en otros lugares. Apoyándose sobre diversas fuentes, la mayoría de las cuales se consideran hoy día perdidas, este autor habla de forma mucho más extensa de la educación espartana que Jenofonte. Aun con todo, pero, hay que tener presente que este último vivió en Lacedemonia y pudo captar de primera mano la manera que tenían los espartanos y espartanas de educar a sus hijos, con lo cual se podría resolver a priori que el texto de Jenofonte es bastante más cercano a la realidad espartana del siglo IV antes de nuestra era que no el punto de vista de Plutarco, teniendo en cuenta, eso sí, el manifiesto filolaconismo de ambos autores, es decir, eran unos fans de la educación y de la cultura espartana. Ellos deseaban trasladar ese modelo a la Atenas de su época. Plutarco inicia el capítulo sobre la educación espartana refiriendo que ni los padres ni las madres estaban autorizados a criar los recién nacidos, pues era necesario que éstos los llevaran a la lesche, donde sentados todos los ancianos de la tribu
examinaban al pequeño y, si era robusto y fuerte, daban orden de criarlo, tras asignarle un lote de los 9.000. Pero si esmirriado e informe, lo enviaban hacia las llamadas apótetas, un lugar barrancoso por el Taigeto, en base al principio de que ni para uno mismo ni para la ciudad vale la pena que viva lo que, desde el preciso instante de su nacimiento, no está bien dotado de salud ni de fuerza. Según Aristóteles, en su obra Investigación sobre los animales, en el apartado de la primera infancia, de ordinario, la mayoría de los recién nacidos están sujetos a convulsiones, y en particular los que están bien alimentados, que disponen de leche abundante y espesa, y cuyas nodrizas están metidas en carnes. Es perjudicial porque provoca esta afección el vino, el tinto más que el blanco, y el no rebajado con agua. Seguramente, Plutarco, sabiendo esto, relata que bañar a los niños recién nacidos en la cedemonia con vino favorecía la aparición de estas posibles convulsiones, permitiendo poder averiguar futuras enfermedades o problemas de salud en los bebés, tal como describe en este párrafo. De ahí que tampoco lavaran las mujeres a sus críos con agua, sino con vino, haciendo así la prueba de su mezcla, pues se dice que ceden los cuerpos epilépticos y enfermizos sufriendo convulsiones al contacto con el vino puro, mientras que los sanos adquieren defensas y fortalecen su constitución. Ya se puede apreciar, en este momento del relato, la dureza con la que, según Plutarco, eran tratados los futuros ciudadanos de Esparta desde el mismo momento de nacer. Ni que decir tiene que el filolaconismo de Plutarco iba en la misma línea que el de Jenofonte, aunque, como señala Manuel Ríos Fernández, para Plutarco este filolaconismo significaba una mirada retrospectiva y un espejo sobre el que tomar ejemplo y adoptar las virtudes lacónicas para proyectárselas sobre un hombre nuevo, ateniense, claro. Tal y como lo había hecho Jenofonte, Plutarco también referencia el hecho de que Licurgo no aprobaba que los padres dejaran la educación de sus hijos e hijas a pedagogos comprados a sueldo. Pues dice, Licurgo no los confió a pedagogos comprados ni a sueldo, ni se permitía a cada cual que criara o educara a su hijo a capricho, sino que él, en persona, tomándolos a todos a su cargo, nada más cumplir los 5 años, los distribuía en Agelae, y haciéndolos camaradas en la comida y en la educación, los acostumbraba a jugar y pasar el tiempo de ocio juntos, unos con otros. En este punto, Jenofonte nos habla de los paidónomos, los cuales acompañarían, o mejor dicho, supervisarían el progreso de la educación de los niños una vez hubieran alcanzado la edad de 7 años y hubieran pasado a manos del Estado. Esto, recordad que lo hablemos en el capítulo anterior. Plutarco, de todos modos, hablaría más adelante sobre este punto. Como jefes de los Agelae, llamaban a los que eran más sensatos y más agresivos en el combate. Ni que decir tiene, pues, que la formación recibida por los jóvenes a tenor de estas informaciones debería ser muy dura y estricta. En cuanto al tipo de educación intelectual, según Plutarco, esta era del todo prescindible, y solo aprendían lo que les era estrictamente necesario para seguir adelante con su instrucción militar. Nos cuenta, mientras que toda la restante educación estaba orientada a la total obediencia, a tener firmeza en las fatigas y a vencer en los combates. En este mismo sentido, el mismo autor en su obra Moralia, en el apartado de antiguas costumbres de los espartanos, se reafirma diciendo, aprendían las letras por necesidad, pero desterraban todo tipo de educación, de libros no menos que de hombres. Toda su educación estaba dirigida a obedecer bien, a esforzarse en ser fuertes y a vencer o morir combatiendo. Según Plutarco, pasados 5 años desde el inicio de su instrucción, dejaban de llevar el quitón, la pieza de lana a la que se refería Jenofonte, para pasar a llevar el imatión, una de manto sin nudos. Tal y como ya queda claro con el texto de Jenofonte, Plutarco señala que a medida que los niños iban avanzando en edad, decía, intensificaban su ejercitación, pelándolos al cero y habituándolos a caminar descalzos y a jugar desnudos casi siempre. El objetivo de endurecer el cuerpo de los jóvenes queda patente en este sentido. Plutarco también afirma que los chicos no se lavaban, al menos de manera habitual, y que hacerlo en contadas veces era como una especie de placer.
Los chicos dormían juntos, divididos por Ilé o Agelé, como señala Jenofonte, en camas totalmente austeras hechas de paja por ellos mismos, solo con las manos. Es Plutarco, pero, quien describe mejor las divisiones de edad en el proceso de la agoge espartana. Tal y como se ha apuntado anteriormente, Licurgo ya distribuía a los niños en Agelai a la edad de 5 años, haciéndolos camaradas en las comidas y en la educación. A partir de ahí, pasaban a estar al cargo de los jefes de la Agelé y de los ancianos, que los vigilaban durante los juegos. A partir de los 12 años, cambiaban el hábito de vestir, ritual de paso entre los 11 y los 12 años, y seguían estando distribuidos por Ilé o Agelé. Según Plutarco, ya en esta edad se encontraban con ellos amantes, de entre los jóvenes mejor reputados, y los ancianos estaban todavía más atentos, frecuentando los gimnasios y presenciando las luchas y las bromas que se hacían unos a otros, no por distracción, sino porque, en cierto modo, todos se consideraban padres, pedagogos y gobernantes de todos, con lo que no quedaba ocasión ni lugar sin que alguien reprendiera y castigara al que actuara erradamente. Tal y como afirmaba Jenofonte, la cuestión era que los jóvenes nunca estuvieran sin supervisión del Estado, pues éste se encontraba en todas partes, tanto en los ancianos como en los adultos, las mujeres, los compañeros, en todas partes. El paradigma espartano, según estos autores, se encontraba en todos lugares y era prácticamente imposible escapar de él. De hecho, de eso precisamente se trataba. ¿Hasta qué punto la tradición y la religión eran la base real de esta realidad espartana? Asimismo, los Agelai eran controlados por los paidónomos, que asignaban como jefes de los mismos a los irenes mejor preparados según su punto de vista. El robo, como elemento de instrucción ya mencionado por Jenofonte, es también referenciado por Plutarco, tanto en su obra de la vida de Licurgo como en Las Moralia, en el que, por cierto, amplía la información sobre este punto, señalando que los irenes se cuidaban de preparar la leña para las comidas y los más jóvenes se cuidaban de la comida, elementos todos ellos que debían ser robados, sin ser descubiertos, pues el castigo que recibirían si eran pillados debería ser ejemplar, tal y como se desprende de la conocida anécdota relatada por el propio Plutarco, en la que explica que tanto cuidado ponen los niños en sus robos que, según se cuenta, uno que había robado ya un cachorro de zorra y lo llevaba cubierto con su tribonión, arañado estaba en el vientre por el animal con las uñas y los dientes, y murió a pie firme con tal de que nadie se diera cuenta. Y esto tampoco es desmentido por los actuales efebos, entre los que hemos visto a muchos morir a golpes en el altar de Ortia. En Las Moralia, Plutarco especifica el tipo de castigo. El castigo al que es sorprendido es una paliza y dejarlo sin comida, pues para ellos la comida es muy escasa para que combatan por sí mismos la necesidad y se vean obligados a ser audaces y austeros. Los irenes, según Plutarco, tenían un dominio total sobre los chicos que tenían a su cargo, a pesar de estar estos bajo la observancia rígida de los ancianos y arcontes, que velaban para que los castigos llevados a cabo por los irenes no fueran ni desmesurados ni blandos, según fuera el caso. Hay que decir que a menudo Plutarco asocia el término amante a irenes y paidónomos, lo que deja entrever la práctica de la pederastia en la agoge espartana, ya citada precisamente por Jenofonte en su obra. Siguiendo este hilo, Plutarco en Las Moralia deja clara su postura en boca de Licurgo. Estaba permitido amar el alma de los muchachos de carácter serio, pero el tener relación íntima con ellos se consideraba vergonzoso en la idea de que se amaba el cuerpo y no el alma. Al que se le acusaba de haber mantenido alguna relación deshonrosa, se le privaba del derecho de ciudadanía para toda la vida. Por contra de lo que muchos autores sugieren, diría que es evidente un intento en dicha legislación por evitar llegar hasta el final en sus relaciones amorosas. Claro, es evidente que esto llevaría a una especie de desgaste de una parte del libido masculino y, por otra parte, podría provocar malentendidos y celos entre los compañeros. Aun con todo, muchos ven una relación entre amantes del todo sexual, como por ejemplo es el caso del autor Paul Cartledge.
Asimismo, pero, César Fornis explica que la pederastia tendría un carácter eminentemente iniciatorio y su desarrollo institucional responde a su buen acomodo a las costumbres sociales y el sistema de valores vigente en época arcaica. En cuanto a la expresión oral, los niños y jóvenes espartanos eran educados en la brevilocuencia, es decir, había que decir lo máximo posible en pocas palabras. De ahí la expresión del lenguaje lacónico. Tenían que evitar perderse en el discurso y no andarse por las ramas. Debían ser concisos y saber exactamente qué decir en el mínimo número de palabras. En este sentido, Plutarco pone en boca de Licurgo una larga serie de ejemplos de respuestas lacónicas con la intención, seguramente, de favorecer la adquisición de esta costumbre para que pasara a formar parte del paradigma personal de cada joven, en los nuevos hombres de su tiempo. No hace falta decir, un pequeño inciso, que, según Plutarco, cuando un alumno se enredaba y se iba por las ramas en sus discursos, le mordían los dedos. En la formación e instrucción patriótica de los futuros ciudadanos, guerreros espartanos y las chicas, el canto y la música no podían faltar. Tal y como relata Jenofonte, las corales eran un elemento indispensable, pues en palabras de Plutarco, la música tenía un aguijón estimulante para el espíritu y parecido a una fuerza de carácter entusiástico y activa, y la letra era sin ambajes y perseverante en temas serios y formativos, pues consistía casi siempre en elogios de los que, muertos por Esparta, eran considerados felices, y en vituperios contra quienes fueron cobardes, como que viven una vida triste y miserable, y otras veces en un mensaje y exaltación a la virtud acorde con las edades. La música estimula las emociones, las cuales se transmiten al cuerpo y éste inevitablemente las exterioriza, las convierte en acciones del día a día y el combate. De ahí la importancia de estos cantos. La idea de conjugar las diversas etapas de la vida cívica espartana con el canto y la exaltación por vía musical no debería ser nueva, pero sí muy efectiva. Plutarco relata, como ejemplo de esto mismo, una escena vivida en las gimnopedias donde 3 corales de varones, pertenecientes a las 3 edades, ancianos, adultos y niños, cantaban unidas por un hilo conductor patriótico. Los ancianos comenzaban cantando: «Nosotros un día fuimos animosos jóvenes». El canto de los de madura edad decía en respuesta: «Nosotros lo somos, y si quieres, haz la prueba». Y, en tercer lugar, el de los niños: «Y nosotros seremos mucho mejores». Parece ser que, más que una educación musical, como muchos autores la definen, habría que ver esta práctica como una especie de instrucción militar basada en las propias marchas militares que han perdurado hasta nuestros días. Poco tiene que ver una educación musical donde la armonía de la propia melodía es necesaria con el adoctrinamiento patriótico destinado a envalentonar a los soldados hoplitas. De hecho, el mismo Plutarco afirma, dando la razón a Terpandre y Píndaro: no mal concluiremos que Terpandro y Píndaro ligaban el valor a la música. Caso especial es el de las chicas, pues eran educadas en este sentido de manera intensa. La danza y el canto eran elementos indispensables en esta sociedad y, tal y como se mencionaba más anteriormente, las niñas espartanas iniciaban su proceso educativo con el canto, la danza y el ejercicio físico. Plutarco nos cuenta que, después de extirpar toda clase de ñoñería, crianza a la sombra y blandura, no menos que a los jóvenes, habituó a las jóvenes a que, desnudas, desfilaran, danzaran y cantaran en ciertos cultos, ante la presencia y la contemplación de los muchachos. A veces, con burlas dirigidas a cada uno, censuraban provechosamente a los que cometían errores. Y, por el contrario, dedicando a quienes de ellos lo merecían, encomios compuestos a base de canto, infundían en los jovencitos gran pundonor y celo. De hecho, podríamos decir que esta educación iba en el sentido de integrar en el cosmos espartano a las niñas, ya de bien pequeñas, para que su misión en el Estado fuera lo más efectiva posible, recordad, como correas de transmisión cultural, determinando en ellas el viejo paradigma de ideal patriótico espartano, tal como podríamos deducir para extrapolarlo al deseado sistema de la vieja guarda ateniense. Finalmente, los jóvenes llegarían a la edad adolescente convirtiéndose en efebos, desde los 18 a los 20 años. Plutarco describe que en esta etapa
Los chicos jóvenes ya podían llevar cabello largo e incluso presumir de él. Entonces, aunque aplicaban a los jóvenes los ejercicios más duros de la instrucción, no les prohibían presumir de sus cabellos ni del ornato de sus armas y mantos, despidiéndoles hacia los combates como a caballos arrogantes y briosos. De ahí que, si bien se dejaban la melena ya desde la edad de Febos, especialmente se la cuidaban en los peligros, procurando que ésta apareciera perfumada y distinguible, teniendo presente cierta frase, también de Licurgo, a propósito de la melena, sobre que a los bellos los vuelve más prestantes y a los feos más temibles. La goga espartana, modelo y ejemplo para los conservadores griegos atenienses y por los conservadores en general a lo largo de los siglos, es tratada, como su propio nombre indica, como una educación, una pedagogía destinada a agrandar los valores humanos, cuando en realidad no lo es. Tal y como afirman Emilio Redondo y Javier Las Palas, desde el punto de vista pedagógico, el esfuerzo, el endurecimiento y la emulación son los rasgos más característicos de la goga espartana. Pero no hace falta decir que esta educación era una instrucción militar. ¿Okay? No hace falta decir que el castigo severo ante el incumplimiento de las normas impuestas tendría un efecto adoctrinador y formativo esencial. De hecho, el castigo ejemplar y el escarnio público favorecían la anulación del individuo como tal, es decir, como elemento independiente razonador. Y hasta aquí habría que ver si estamos hablando, como hemos comentado hace un momento, de educación y pedagogía, o simplemente de adoctrinamiento y anulación mental enfocada a impedir cualquier tipo de razonamiento lógico o adquisición de nuevas premisas vinculadas a un crecimiento personal necesario en todas las épocas. Lo que queda muy claro, tal y como expresa Aristóteles en su obra Política, por eso, aunque la mayor parte de las leyes establecidas en la mayoría de los pueblos es, por así decir, caótica, no obstante, si las leyes miran hacia un objetivo único, todas apuntan a dominar, como en la Lacedemonia y en Creta, donde la educación y el conjunto de las leyes están ordenadas en gran parte en función de la guerra. Así, la educación espartana no deja de ser, como hemos dicho y volvemos a repetir, una instrucción de carácter militar que comenzaba ya desde el momento de nacer y que acababa con la muerte del ciudadano. El paradigma espartano debería impregnar absolutamente todas las capas de la sociedad laconia, y la etapa que iba desde la aceptación por parte de los ancianos en el 7º día después del nacimiento hasta los 5 años, o 7 según las fuentes, que el niño pasaba a ser un activo estatal, ya se le educaba desde casa en dicho paradigma. Los valores debían ser los valores de la polis, de la patria. Plutarco lo expresa así. La educación se prolongaba hasta la edad adulta, pues a nadie se le permitía vivir a su gusto, sino que en la ciudad, como en un campamento, observando un método de vida ya establecido, entregados a los asuntos públicos y, en suma, convencidos de que no se pertenecían a sí mismos, sino a la patria, pasaban el tiempo, salvo que se les hubiera encomendado otra función, vigilando a los niños y enseñándoles cualquier cosa honesta o aprendiendo ellos mismos de los ancianos. Por otra parte, Aristóteles, que habla de manera más o menos abundante sobre la constitución o legislación espartana, reflexiona sobre el modelo educativo espartano y, contrariamente a lo que pensaban algunos de sus contemporáneos, entiende que esta no es una educación en el sentido estricto de la palabra, pues solo está destinada a la guerra y, por supuesto, cuando el país no está en guerra, haciendo referencia al periodo de apogeo espartano, aquel tipo de educación no serviría para hacer frente a los nuevos retos de otro tipo, no solo militares. Y claro, esto, para Esparta, tuvo sus consecuencias. En definitiva, hemos podido ver un tipo de adoctrinamiento militar y patriótico hasta el límite. Más que una educación, tal y como la entenderíamos actualmente, todo el proceso estaba destinado a formar robots, máquinas de matar por y para el Estado, para su cultura militar. Quizás alguien pensará que este tipo de educación podría ser beneficiosa o eficiente en algún sentido. Yo no soy nadie para juzgar, ni mucho menos, yo no soy nadie para decir si tienen razón o no. Pero creo que sin humanidad, la civilización tiende a la autodestrucción. Y precisamente creo que eso es lo que deberíamos evitar. En el siguiente capítulo, Historia de la Educación Griega, parte 8,
Empezaremos con la paideia ateniense. Haremos una introducción y expondré el marco geográfico y temporal. Cabe añadir que normalmente cuando se habla de que nuestro sistema democrático es heredero directo de la antigua Grecia, de Atenas, se suele hacer referencia al periodo clásico. Y bueno, es en este periodo, en definitiva, al que vamos a dirigirnos a partir del próximo capítulo hasta el final de la serie, y acabaremos con los sofistas y las conclusiones finales. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta que tengáis sobre el tema tratado en este capítulo, dejadlo en la caja de comentarios y yo con mucho gusto responderé. Es un tema fascinante, ya lo veis. Aunque hay mucha literatura y mucha fascinación por la educación espartana, básicamente ya lo veis que se trataba de una instrucción militar 24 horas al día durante toda una vida. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si no estáis suscritas o suscritos al canal y os gustaría estar al tanto de todos los vídeos que voy subiendo sobre historia y sobre rutinas mentales, suscribiros al canal y haced clic en la campanilla. Si os ha gustado, dadle a me gusta, y si no os ha gustado, le dais a no me gusta. Esto es así, pero hacedlo, por favor. Y bueno, que seáis muy felices, que disfrutéis muchísimo y nos vemos en el próximo videoprograma. Un fuerte abrazo. Chao.